A los 72 años, después de dedicarle mi vida entera a mi hijo, me gritó delante de su esposa: «Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa». Yo no discutí, solo cerré la maleta. 40 minutos después, cuando una limusina detuvo sus ruedas frente a la puerta, la sonrisa de mi hijo desapareció. Pero para entender por qué una madre se va así y por qué una limusina la está esperando, necesitas escuchar lo que callé durante años. Me llamo María Soledad, pero todos me dicen Sole. Manos gastadas de tanto coser, espalda encorvada por décadas trabajando hasta tarde. Vivo con mi hijo Rubén, su esposa Patricia y mis 2 nietos. Quedé viuda a los 49. Crié a Rubén sola. Trabajé en 2 empleos, cosiendo vestidos hasta la madrugada para pagarle la carrera. Hipotequé mi casa para que él comprara su primer departamento. Dejé mis amigas, mis paseos, mi salud, todo por la familia. Ahora siento que ya no existo. Solo soy la niñera gratis, la que cocina, la que limpia. Patricia me presiona para irme a un asilo. Rubén se deja manipular para tener paz en casa. Y entonces llegó esa frase que lo cambió todo. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era martes por la tarde cuando Patricia entró a la cocina con una carpeta amarilla en las manos. Yo estaba preparando la cena, como siempre. Pollo guisado para Rubén, que llegaba cansado del trabajo. Arroz blanco para los nietos, verduras que nadie comería, pero yo seguía haciendo. «Sole», dijo Patricia sin saludar, «necesitamos hablar». Dejé el cuchillo sobre la tabla. Patricia nunca quería hablar. Siempre quería que yo firmara algo, que aceptara algo, que me hiciera a un lado en algo. Traje estos papeles del asilo San José. Es muy bonito, tienen jardines, actividades para la tercera edad. Su voz sonaba dulce, pero sus ojos estaban fríos. «Solo necesito que firmes aquí». Abrió la carpeta. Formularios oficiales, letras pequeñas, casillas para marcar. Mi nombre ya estaba escrito en varios lugares, como si ya hubieran decidido todo por mí. «No voy a firmar eso», dije quedamente. Patricia parpadeó. Creo que no esperaba esa respuesta. En 3 años viviendo en mi casa, yo nunca había dicho que no a nada. Nunca. «¿Perdón?» Dije que no. Esta vez más fuerte. «No voy a un asilo». «Sole, sé razonable. Ya no puedes vivir sola y aquí...» Se detuvo. «Aquí ya no hay espacio para todos». «¿No hay espacio?» En la casa que yo compré, en la casa donde crié a su esposo, en la casa que hipotequé para darle futuro a Rubén. «Esta es mi casa», dije. «Bueno, técnicamente sí, pero...» «No técnicamente. Es mi casa». Patricia cerró la carpeta de golpe. Sus mejillas se pusieron rojas. «¡Rubén!» Mi hijo apareció en la cocina, aflojándose la corbata. «¿Qué pasa?» «Tu mamá no quiere ser razonable sobre el asilo». Rubén me miró cansado. «Mamá, ya hablamos de esto». «No, tú hablaste. Yo escuché. Hay diferencia». «Mira», suspiró, «el asilo no está mal. Tendrías compañía, actividades». «Tengo compañía aquí». «Sí, pero...» Miró a Patricia. «Las cosas están complicadas. Los niños necesitan más espacio. Patricia está embarazada otra vez». ¿Patricia embarazada? Nadie me había dicho, por supuesto. Ya no era parte de las conversaciones importantes. «Congratulaciones», dije. Mi voz sonó extraña, vacía. «Entonces entiendes», continuó Rubén. «Necesitamos reorganizar todo. Entiendo que quieren que desaparezca. ¿No es eso? Entonces, ¿qué es?» Rubén se pasó las manos por el pelo. Los niños aparecieron en la puerta de la cocina, atraídos por las voces altas. Diego, de 8 años. Ana, de 6. Mis nietos, que yo cuidaba desde bebés. «Mira, mamá». La voz de Rubén subió de tono. «Ya tomamos la decisión. No podemos seguir así». «¿Cuál decisión?» «La decisión de que te vayas». El silencio fue como un golpe. Los niños nos miraban con ojos grandes, sin entender. Patricia tenía una sonrisa pequeña en los labios. Una sonrisa de satisfacción. «Después de todo lo que hice», susurré. «¡Exacto!», explotó Rubén. «Después de todo lo que hiciste».
siempre echándome en cara tus sacrificios. Ya estoy harto. Rubén, empezó Patricia, fingiendo calmarlo. No, se acabó. Su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas. Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. El mundo se detuvo. Los niños se quedaron helados. Patricia ya no fingía. Su sonrisa era abierta ahora, y yo sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho. No solo mi corazón, algo más profundo. La parte de mí que todavía creía que valía algo para mi familia. Después de todo lo que hice, repetí en mi cabeza. Los 2 empleos, las noches cosiendo, la hipoteca, los desvelos cuando él tenía fiebre, los estudios pagados, el primer departamento, todo. Pero no lloré, no iba a llorarles. Está bien, dije. ¿Está bien qué? Preguntó Rubén todavía enojado. Está bien, haré mi maleta. Me di vuelta y caminé hacia mi habitación, muy despacio, como si fuera una extraña en mi propia casa, como si ya no tuviera derecho a estar ahí. En mi cuarto, abrí el closet. Al fondo estaba mi maleta azul, la que compré hace 20 años para un viaje que nunca hice. Siempre había algo más importante. Siempre la familia necesitaba el dinero para otra cosa. Saqué la maleta y la puse sobre la cama. Empecé a doblar mi ropa, despacio, con cuidado, como si cada prenda fuera valiosa, como si estuviera preparando un regalo para alguien especial. Guardé las fotos de mi cómoda. Rubén de bebé en mis brazos. Rubén el día de su graduación, abrazándome. Rubén el día de su boda, cuando todavía me decía mamá con cariño. Dejé sobre la cama la colcha que había cosido a mano, flores bordadas que me tomaron 2 meses hacer. Rubén dormía con esa colcha desde niño. Ahora Patricia podría tirarla si quería. Cerré la maleta. En silencio dije, se acabó. Sentada en la cama con la maleta cerrada, algo hizo clic en mi mente, como cuando resuelves un rompecabezas y la última pieza encaja perfectamente. Esta casa es mía. Legalmente, completamente, indiscutiblemente mía. Mi nombre en la escritura, mis pagos por 28 años, mi sangre, mi sudor, mi vida entera invertida en estos muros. Pero Rubén y Patricia siempre habían actuado como si fuera de ellos. Nuestra casa, decía Patricia cuando hablaba con las amigas. Cuando remodelemos la sala, planeaba Rubén. Como si yo fuera una inquilina temporal que pronto se iría. Y tal vez esa había sido siempre la plan. Esperaron a que yo envejeciera lo suficiente para no poder defenderme. Esperaron a que me sintiera tan agotada que prefiriera irme antes que pelear. Presumían que yo jamás saldría de aquí, que era demasiado débil, demasiado dependiente, demasiado vieja. Pero ese control, esa decisión, era mía. Siempre había sido mía. Recordé las tardes en el banco, pagando las mensualidades sola. Recordé cuando el empleado me explicó que, como única propietaria, yo tenía todos los derechos. Recordé la escritura guardada en mi pequeño cofre, junto con mi acta de nacimiento y los papeles del seguro de vida. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde aquí podía ver el jardín donde Rubén había jugado de niño, el árbol que planté cuando él cumplió 10 años, la banqueta donde le enseñé a andar en bicicleta. Todo estaba en mi casa, en mi propiedad, pero ya no era mi hogar. Decidí recuperar algo que siempre había sido mío, mi dignidad. Tomé la maleta y salí del cuarto. Rubén estaba en la sala viendo televisión. Patricia leía una revista de decoración en el sillón. Los niños jugaban en el suelo con sus carritos. Pasé junto a ellos sin decir palabra. ¿A dónde vas?, preguntó Rubén sin quitar los ojos de la pantalla. No contesté. Abrí la puerta y salí. El viento frío de octubre me golpeó la cara, pero por primera vez en años no se sintió desagradable. Se sintió como libertad. Caminé hasta el portón despacio, arrastrando la maleta. Mis pasos sonaban diferentes, decididos, como si finalmente supiera a dónde iba. Escuché cómo Patricia cerró la puerta de la casa detrás de mí, no con golpe dramático, solo cerró, como quien se deshace de algo molesto. Escuché el seguro girando. Rubén no salió.
No me siguió. No me preguntó si tenía dinero, si tenía a dónde ir, si estaría bien. De pie en la banqueta, con mi maleta y el viento moviéndome el pelo, pensé, no me están echando, yo me estoy yendo. Y la diferencia era enorme. Tenía miedo, sí. No sabía exactamente qué haría ahora, pero también sentía algo que no había sentido en años. Fuerza. La fuerza de saber que todavía podía elegir. Saqué mi teléfono viejo del bolso. Marqué un número que no había marcado en meses. Irene, mi amiga de juventud, la única que siempre me decía, cuando tú decidas, aquí tienes tu casa. ¿Hola? Irene, dije. Soy Sole. ¿Podrías venir por mí? ¿Qué pasó? Me estoy yendo. ¿A dónde? No sé, pero lejos de aquí. Silencio al otro lado. Luego, dame tu dirección. Voy en camino. Gracias. No me agradezcas, ya era hora. Colgué y esperé. Por primera vez en décadas, alguien venía por mí. Alguien me había elegido a mí. Desde la ventana de la sala vi la sombra de Patricia espiando detrás de las cortinas, probablemente verificando que de verdad me fuera, que su plan hubiera funcionado. Pero cuando viera lo que yo tenía planeado, cuando se diera cuenta de lo que realmente significaba echarme, esa sonrisa de satisfacción iba a desaparecer muy rápido, porque Rubén y Patricia acababan de cometer el error más caro de sus vidas, y yo acababa de decidir cobrarles la cuenta completa. Irene llegó en 20 minutos. La vi bajar de su auto pequeño, caminando con esa seguridad que siempre había tenido. 75 años, pelo cano perfectamente peinado, blusa azul y pantalones cómodos. Parecía una mujer que sabía exactamente quién era. Sole, dijo, y me abrazó sin hacer preguntas. Ese abrazo me quebró. Ahí, parada en la banqueta con mi maleta patética, empecé a llorar. No los sollozos dramáticos de las telenovelas, lágrimas silenciosas que habían estado esperando años para salir. Ya, susurró Irene. Vámonos de aquí. Subí al auto y ella manejó en silencio. Conocía a Irene desde que teníamos 20 años. Trabajábamos en la misma fábrica textil. Ella se había casado y divorciado 2 veces. Los hombres van y vienen, me decía siempre, pero las amigas nos quedamos. Yo había elegido casarme una sola vez, quedarme viuda joven, dedicar todo a Rubén. Irene había elegido vivir para ella misma. Su casa era pequeña pero acogedora. Plantas en todas las ventanas, fotos de sus viajes por las paredes, libros apilados en las mesas. Se sentía como un lugar donde alguien era feliz. Siéntate, dijo, señalando el sillón más cómodo. Voy por té. Regresó con 2 tazas humeantes y una caja de Kleenex. Se sentó frente a mí y esperó, sin presionarme, sin hacer preguntas incómodas. Solo esperó. Ese silencio fue lo que más necesitaba. ¿Qué te hicieron ahora?, preguntó finalmente, con voz suave. Le conté todo. Las presiones para el asilo, los papeles, la carpeta amarilla, el grito de Rubén, la sonrisa de Patricia, la maleta azul, todo. Mientras hablaba, Irene asentía. No con sorpresa, con reconocimiento, como quien escucha una historia que ya conoce. Te han usado por años, dijo cuando terminé. No, tal vez malinterpretaste. No, seguramente no lo dijeron así. No, pero ellos también están estresados. Solo la verdad simple y directa. Te han usado por años. Sentí un alivio enorme. Por primera vez en mucho tiempo, alguien validaba lo que yo sentía. Alguien me decía que no estaba loca, que no estaba exagerando. Siempre creí que era mi obligación, dije, que las madres tenemos que sacrificar todo. Las madres aman a sus hijos, no se convierten en esclavas de sus hijos. Irene se levantó y trajo un álbum de fotos. Me mostró imágenes de sus viajes: París, Buenos Aires, Canadá. Empecé a viajar a los 50, me explicó, cuando me di cuenta de que nadie iba a vivir mi vida por mí. Pero tú no tienes hijos. Y tú sí. Pero tus hijos ya son adultos. Tu trabajo como madre ya terminó. Esas palabras fueron como un golpe. Mi trabajo como madre había terminado. Rubén tenía 40 años. No me necesitaba para vivir. Me necesitaba para... ¿Qué?
¿Para lavar su ropa? ¿Para cuidar sus hijos? ¿Para ser su empleada doméstica gratis? No regreses, me dijo Irene firmemente. Toma lo que es tuyo. ¿Qué quieres decir? Esa casa es tuya, ¿verdad? Sí, pero... Sin peros. Es tuya. Tu nombre está en los papeles. Tu dinero la pagó. Tu vida la construyó. Pero Rubén vive ahí. Los nietos. Rubén puede buscar su propia casa, como hacen todos los adultos. Irene. Sole, me interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti? ¿Solo para ti? Pensé mucho. No podía recordar. Exacto. Tienes 72 años. Si no empiezas a vivir para ti ahora, ¿cuándo? Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Irene. La cama era cómoda. Las sábanas olían a lavanda. Y por primera vez en años, nadie me iba a despertar a las 6 de la mañana para preparar desayunos. Dormí 8 horas completas, sin interrupciones. Cuando desperté, sentí algo extraño en el pecho. No pesadez, no ansiedad, algo más ligero. Esperanza. Irene ya había preparado café. Desayunamos en su pequeño jardín, entre sus rosas y sus geranios. Tengo un amigo abogado, me dijo. Muy bueno, muy honesto. ¿Para qué necesito un abogado? Para que te explique exactamente cuáles son tus derechos y tus opciones. Irene tenía razón. Siempre la había tenido. Desde que éramos jóvenes me decía, Sole, tú eres demasiado buena para tu propio bien. Por primera vez en mi vida, pensé, tal vez yo también merezco algo. Tal vez merecía un lugar donde fuera bienvenida. Tal vez merecía que alguien se preocupara por mí. Tal vez merecía vivir el tiempo que me quedaba sin sentirme como una carga. Llama a tu amigo, le dije a Irene. ¿Estás segura? Completamente. Irene sonrió. Ya era hora. El licenciado Mendoza tenía un despacho pequeño pero ordenado, 50 años, cabello cano en las sienes, anteojos que se bajaba para leer documentos. El tipo de hombre que inspira confianza inmediatamente. Irene me había acompañado. Para apoyo moral, dijo. Puse la escritura de la casa sobre el escritorio del licenciado. La había guardado en mi cofre durante años, pero nunca realmente había pensado en lo que significaba. El licenciado la leyó cuidadosamente. Señora Vargas, esta propiedad está completamente a su nombre. Usted es la única propietaria legal. Sí, eso ya lo sabía. ¿Su hijo y su nuera están al corriente de esto? Por supuesto. Ellos viven ahí desde hace 3 años. ¿Pagan renta? No, son familia. El licenciado se quitó los anteojos. Señora, permítame ser directo. Usted tiene control total sobre esa propiedad. Puede decidir quién vive ahí y quién no. Puede vender cuando guste. Puede heredar a quien considere apropiado. Lo sé, pero nunca pensó en ejercer esos derechos. Exacto. ¿Puedo preguntar por qué está aquí hoy? Le conté la historia. El licenciado tomó notas mientras yo hablaba. Cuando llegué a la parte donde Rubén me gritó que hiciera mi maleta y saliera de su casa, el licenciado levantó las cejas. Interesante elección de palabras de su hijo. ¿Por qué? Porque legalmente él no tiene ningún derecho sobre esa propiedad. Él vive ahí por su generosidad, pero parece haber olvidado esa realidad. Irene se inclinó hacia adelante. Díselo, Sole, dile todo. Empecé a recordar frases que había escuchado por años. Mamá, tú puedes ayudar con esto, ¿verdad? Eres fuerte, no te quejes. Solo será temporal. Cuando mejoren las cosas, veremos. Patricia siempre hablaba de su casa cuando describía la propiedad a las amigas. Estamos remodelando nuestra sala. En nuestra casa tenemos jardín. Como si yo fuera una invitada de larga duración que eventualmente se iría. Nunca pude descansar, le dije al licenciado. Siempre había algo que hacer por ellos. Siempre alguna emergencia que yo tenía que resolver. ¿Emergencias financieras? Muchas. El enganche del auto de Patricia, la colegiatura privada de los niños, las vacaciones en Cancún el año pasado. ¿Y usted pagó todo eso? Era familia. Se supone que las familias se ayudan. El licenciado intercambió una mirada con Irene. Señora Vargas, lo que me está describiendo no es una familia que se ayuda mutuamente. Es un patrón de explotación financiera y emocional.
Las palabras fueron como un golpe. ¿Explotación? Permítame reformular su situación. Usted proporciona vivienda gratuita, servicios domésticos sin paga, cuidado infantil sin compensación y financiamiento de gastos no esenciales. A cambio, recibe... ¿Qué exactamente?, pensé. Un lugar donde vivir. En su propia casa. Bueno, sí. Y cuando expresó desacuerdo con sus planes, la amenazaron con echarla de la propiedad que usted posee legalmente. Puesto así, sonaba horrible. Pero ellos no lo ven así. No importa cómo lo vean ellos. Importa la realidad legal. El licenciado se recargó en su silla. Señora Vargas, mi recomendación profesional es que venda esa propiedad inmediatamente. ¿Vender? El corazón se me aceleró. Pero es la casa donde crié a Rubén, donde está el jardín que planté, donde ya no es bienvenida, interrumpió Irene suavemente. La casa tiene valor emocional para usted, dijo el licenciado. Pero claramente no para ellos. Para ellos es solo una comodidad gratis. Si vendo, ¿dónde van a vivir? Esa no es su responsabilidad. Su hijo tiene 40 años. Es momento de que resuelva su propia vida. Irene tomó mi mano. Sole, esa casa ya no es un hogar para ti. Es una prisión. Sentí dolor y liberación al mismo tiempo. Dolor por la pérdida de la ilusión. Liberación por la posibilidad de escape. ¿Cuánto tiempo tomaría vender? Con el mercado actual, tal vez 2 semanas. Es una propiedad atractiva en buena zona. ¿Y ellos pueden hacer algo para impedirlo? Absolutamente nada. Es su casa. Respiré profundo. ¿Podríamos empezar el proceso hoy? Si está segura. Miré a Irene. Ella asintió. Estoy segura, y quiero hacerlo rápido, antes de que Rubén tenga oportunidad de manipularme otra vez. Sabía decisión, dijo el licenciado. Empezamos ahora mismo. Esa noche, en casa de Irene, no podía dormir. Las palabras del licenciado Mendoza resonaban en mi cabeza. Un patrón de explotación. ¿Era cierto? ¿O solo era una madre que había hecho lo que se esperaba de ella? Me levanté y busqué papel y lápiz en la cocina de Irene. Necesitaba entender mi propia historia. Necesitaba verla escrita en blanco y negro. Empecé a escribir todo lo que había sacrificado por Rubén. Primero, 35 años trabajando como costurera hasta altas horas de la madrugada, bordando vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de ropa. Mis manos siempre con pequeñas heridas de las agujas. Mis ojos forzados bajo la luz amarilla de la lámpara. Segundo, 2 empleos simultáneos durante 15 años. La costurera de día, limpiando oficinas de noche. Llegaba a casa a las 2 de la mañana, dormía 4 horas y empezaba otra vez. Todo para pagar la escuela privada que Rubén quería. Tercero, mi salud perdida. La columna destruida por años, inclinada sobre las costuras. La vista dañada. El insomnio crónico. Las venas varicosas. Los dolores que nunca mencionaba porque siempre había algo más importante que atender. Cada ítem que escribía dolía físicamente, como si estuviera desenterrando huesos rotos. Cuarto, mi vida social desaparecida. Las amigas que dejé de ver porque no tenía tiempo. Las invitaciones que rechazaba porque Rubén tenía exámenes, porque Rubén estaba enfermo, porque Rubén necesitaba ayuda con algo. Quinto, los viajes que nunca hice. Había soñado con conocer el mar. Había ahorrado 3 veces para ir a Veracruz. 3 veces usé ese dinero para emergencias de Rubén. Emergencias que ahora, pensándolo bien, no eran tan urgentes. Sexto, la ropa que cosía para mí misma. Siempre lo más barato, lo más simple, porque el buen material era para los vestidos que vendía, para generar ingresos, para dar a Rubén oportunidades que yo nunca tuve. Mi mano temblaba mientras escribía. Estaba viendo mi vida desde afuera por primera vez. Séptimo, la hipoteca que pagué sola durante 28 años, sin ayuda, sin queja. Rubén sabía que yo sacrificaba vacaciones, ropa nueva, medicinas caras para no perder la casa. Octavo, 5 años cuidando a mis nietos sin descanso, sin paga, sin reconocimiento, como si fuera mi obligación natural. Como si yo no tuviera derecho a estar cansada, a necesitar descanso, a tener mis propios planes. Cuando terminé la lista,
Me quedé mirándola. 8 puntos. 8 pedazos enormes de mi vida entregados sin reserva. Y a cambio, ¿qué había recibido? Un grito, una amenaza, una sonrisa de satisfacción de Patricia cuando me echaron. Sentí vergüenza profunda, vergüenza de haberme anulado tanto, de haber desaparecido como persona para convertirme solo en función, solo en la madre de Rubén. La abuela de los nietos, la que sirve, la que limpia, la que se sacrifica. Pero después de la vergüenza, algo más fuerte apareció. Orgullo. Orgullo de haber sido capaz de tanto. Orgullo de haber trabajado tan duro. Orgullo de haber amado tan completamente, aunque no haya sido valorado. Escribí al final de la lista, con letra temblorosa pero firme. Yo valgo. Doblé el papel y lo puse dentro de mi maleta azul. Esa lista era mi identidad de vuelta. La prueba de que había existido. De que había importado, aunque ellos hubieran olvidado. Irene apareció en la cocina en bata. ¿No puedes dormir? Le enseñé la lista. La leyó en silencio. Cuando terminó, me abrazó sin decir palabra. Ese abrazo valía más que años de «gracias, mamá», dichos sin sentir. «Te robaron tu vida», susurró. «No», dije, «yo se la di, pero ya no más». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a seguir adelante, aunque duela, aunque Rubén llore, aunque Patricia me odie, aunque los nietos no entiendan». ¿Y si se arrepienten? Ya es tarde para arrepentimientos. Tuvieron 40 años para valorarme. Eligieron no hacerlo. Irene sonrió. Ahora sí suenas como la Sole que conocí hace 50 años, la que no le tenía miedo a nada. Esa Sole se perdió en algún momento, pero la encontré otra vez. Regresé a la habitación y por primera vez en semanas dormí profundamente. Soñé que estaba bordando algo nuevo. No para vender, no para regalar, para mí. Por la mañana llamé al licenciado Mendoza. ¿Lista para proceder con la venta? Más que lista. Perfecto. ¿Cuándo podemos inspeccionar la propiedad? Ahora mismo. Rubén está trabajando. Patricia llevó a los niños al parque. Nos vemos ahí en 1 hora. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. Por primera vez en años me gustó lo que vi. No una mujer derrotada. Una mujer que había tomado una decisión. Una mujer que finalmente se había elegido a sí misma. Entré a mi casa con las llaves que nunca me habían quitado. La casa estaba silenciosa, vacía. Rubén en el trabajo, Patricia en el parque con los niños. Perfecto. Caminé por los cuartos como si fuera una extraña viendo la propiedad por primera vez. Cada espacio se veía diferente. Más pequeño, más frío. En la sala, noté algo que nunca había visto claramente. Las fotos familiares en la repisa. Había 5 fotos de Rubén con Patricia, 3 de los nietos solos, una foto de la boda, y ni una sola foto donde apareciera yo. Revisé más cuidadosamente. En el mueble del comedor había un portarretratos con foto familiar del último día de las madres, pero la foto había sido cortada. Mi parte, donde yo aparecía sonriendo al lado de mis nietos, había sido recortada. Solo quedaban Rubén, Patricia y los niños. Mi estómago se revolvió. No había sido accidente. Alguien había cortado deliberadamente mi imagen. Subí a la que había sido mi habitación. Ahora era un cuarto de almacén. Mis muebles arrumbados en una esquina, cubiertos por sábanas viejas. Como trastos que no sirven pero que da pena tirar. Abrí el closet. Al fondo, escondidos detrás de cajas, encontré regalos que yo había dado. El suéter que tejí para Patricia el año pasado. Nunca la vi usándolo. La bufanda bordada que hice para Rubén. El portarretratos de plata que compré para su aniversario. Todo escondido. Todo olvidado. En el buró que había sido mío encontré papeles. Los tomé para revisarlos después, pero uno me llamó la atención inmediatamente. Era una consulta legal. Patricia había estado investigando cómo transferir la casa a nombre de Rubén. Había fechas, notas, números de teléfono de abogados especializados en patrimonio familiar. Transferencia por cuidados de adulto mayor, decía una de las notas. Compensación por gastos médicos y cuidado. O sea, querían quitarme la casa usando como pretexto que ellos me cuidaban.
Esa fue la gota que derramó el vaso. Cualquier duda que hubiera tenido se evaporó completamente. Llamé al licenciado Mendoza. Ya estoy en la propiedad. Perfecto. El valuador llegará en 20 minutos. El valuador era un hombre joven, eficiente. Midió, tomó fotos, revisó instalaciones. Hermosa casa, dijo. Excelente ubicación. No tendrá problema para venderla. ¿En cuánto tiempo? Una propiedad así, máximo una semana. Tal vez menos. Mi corazón se aceleró. Una semana. ¿Podemos poner el anuncio hoy? Por supuesto. 2 días después, mi teléfono sonó. El licenciado Mendoza. Señora Vargas, tengo buenas noticias. Ya hay una pareja interesada. ¿Quieren verla mañana? ¿Tan rápido? Le dije que era una propiedad especial. Los compradores eran jóvenes, 30 años, recién casados, esperando su primer hijo. Se enamoraron de la casa inmediatamente. «Mira el jardín», dijo la esposa. «Aquí puede jugar nuestro bebé». «La cocina es perfecta», dijo el esposo. «Y tiene tanto espacio». Los vi recorrer mi casa con la misma emoción que yo había sentido 30 años antes cuando la compré, cuando creí que ahí construiría una familia feliz. «¿Cuándo podríamos mudarnos?», preguntó la esposa. «En 15 días, si todo sale bien». «Perfecto, queremos comprarla». Firmamos el contrato esa misma tarde, la casa oficialmente vendida. Cuando los compradores se fueron, me quedé sola en la sala. Sentí algo extraño. No tristeza, no nostalgia, alivio. Esa casa había sido mi prisión durante años, mi cárcel dorada donde había desaparecido como persona. Ahora iba a ser el hogar feliz de una familia que sí se valoraba mutuamente. Era justo. Saqué papel y pluma. Era momento de escribir la carta que Rubén encontraría cuando regresara del trabajo. La carta que le explicaría exactamente qué había pasado con su vida cómoda y por qué su madre ya no estaría ahí para resolverle la existencia. Escribí despacio, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Sin rabia, sin reproches dramáticos, solo hechos. Cuando terminé, dejé la carta sobre la mesa del comedor, junto con las llaves de la casa. Salí por última vez, cerrando la puerta detrás de mí. Mis pasos sonaron firmes en la banqueta, como los pasos de una mujer que finalmente sabía hacia dónde iba. La carta que escribí esa tarde fue la más difícil de mi vida, no por las emociones, sino por la honestidad que requería. Durante décadas había callado, había sonreído, había aceptado. Ahora tocaba decir la verdad completa. Me senté en la mesa del comedor donde habíamos cenado en familia por 3 años, donde Patricia planeaba las vacaciones que yo financiaba, donde Rubén leía el periódico mientras yo servía el desayuno, donde nadie nunca preguntaba qué quería yo. Tomé papel y pluma. Respiré profundo. Era momento de escribir lo que había callado por años. Rubén, cuando leas esto, la casa ya estará vendida. Los nuevos propietarios toman posesión en 2 semanas. Sé que vas a estar furioso. Sé que Patricia va a culparme de arruinar sus planes. Pero necesito que entiendas exactamente por qué tomé esta decisión. Esta casa la pagué yo. 28 años de hipoteca, pagada con mi trabajo, con mis desvelos, con mi vida. Y la paciencia también la pagué yo. Años de paciencia mientras ustedes decidían mi futuro sin consultarme. ¿Recuerdas lo que me gritaste el martes? Haz tu maleta y sal de mi casa. Pero no era tu casa, Rubén. Nunca lo fue. Era mía. Siempre lo fue. Y yo decidí que era hora de ejercer mis derechos sobre mi propia propiedad. Durante estos 3 años he sido útil para ustedes. La niñera gratis que cuidaba a Diego y Ana mientras ustedes salían. La empleada doméstica sin sueldo que cocinaba, lavaba, limpiaba. La que resolvía las emergencias financieras sin hacer preguntas. La que se sacrificaba para que otros tuvieran comodidades. ¿Te acuerdas de las frases que me decías? Mamá, tú puedes ayudar, ¿verdad? Eres fuerte, no te quejes. Solo será temporal. Cuando mejoren las cosas veremos. Tú entiendes cómo están las cosas. Las cosas nunca mejoraron para mí, Rubén. Solo empeoraron. Cada día me sentía más invisible. Cada día más utilizada.
Patricia hablaba de nuestra casa cuando se refería a mi propiedad, en nuestra cocina, nuestro jardín, nuestra sala, como si yo fuera una inquilina temporal que eventualmente se iría. Descubrí las fotos familiares donde cortaron mi imagen. Encontré los regalos que les di escondidos en el closet como si fueran basura. Vi los papeles donde Patricia investigaba cómo transferir la casa a su nombre, usando como pretexto que me cuidaban. Me dejaste de necesitar cuando dejaste de verme. Dejé de ser tu madre para convertirme en tu empleada doméstica. Y cuando esa empleada protestó por primera vez en 3 años, decidiste despedirla. No estoy haciendo esto por venganza, Rubén. Lo hago por protección. Protección de una mujer de 72 años que merece vivir con dignidad el tiempo que le queda. Tus cosas y las de Patricia están guardadas en un depósito de la colonia Roma Norte. La dirección es calle Medellín 32. Pagué 3 meses por adelantado. El recibo está adjunto. Después de eso, es responsabilidad suya. También encontré facturas y gastos que cubrí estos años. Los enumero para que entiendas el costo real de su comodidad. Enganche del auto de Patricia, 120,000 pesos. 2 años de colegiatura privada para los niños, 180,000 pesos. Vacaciones en Cancún el año pasado, 85,000 pesos. Reparaciones y mejoras de la casa, 95,000 pesos. Gastos médicos de Patricia, dentista y spa, 45,000 pesos. Emergencias, varias que nunca fueron emergencias, 130,000 pesos. Total en gastos extraordinarios, 655,000 pesos. Esto no incluye vivienda gratuita valuada en 1,918,000 pesos mensuales, servicios domésticos valuados en 12,000 pesos mensuales, ni cuidado infantil valuado en 15,000 pesos mensuales. Si hubieran pagado renta y servicios, el total habría sido 1,620,000 pesos adicionales. En total, los ahorré 2,275,000 pesos en 3 años, y nunca escuché un gracias sincero, solo exigencias de más. No voy a regresar a ser la muleta emocional y financiera de 2 adultos que deberían resolver su propia vida. No soy un mueble viejo que se guarda en el cuarto de trastos hasta que se necesita. Eres un hombre de 40 años, ingeniero, inteligente, con un título universitario que yo pagué. Tienes todo lo necesario para salir adelante sin depender de tu madre. Es hora de que lo demuestres. Espero que esta experiencia te ayude a encontrar la madurez que no has querido desarrollar mientras tuviste la comodidad de que yo resolviera todo. Tal vez ahora aprendas lo que significa trabajar para mantener a una familia. Quiero que sepas que te amo. Te he amado desde el día que naciste, pero también me amo a mí misma. Y por primera vez en décadas, voy a elegirme a mí. No me busques, no trates de localizarme, no envíes a Patricia a manipularme con lágrimas o amenazas. Mi decisión es definitiva e irrevocable. Te deseo lo mejor, sinceramente, pero desde lejos. Ojalá algún día entiendas que una madre que se respeta a sí misma es el mejor ejemplo que puede darle a sus hijos. Sole. No escribí mamá. Por primera vez en 40 años firmé solo con mi nombre. Sole. La persona que había existido antes de convertirme únicamente en la madre de Rubén. La persona que volvía a emerger después de décadas enterrada bajo expectativas ajenas. Releí la carta 4 veces. Cada palabra era cierta. Cada línea reflejaba algo que había callado demasiado tiempo. No había dramatismo innecesario, solo hechos. La puse en un sobremanila junto con copias de todos los recibos de gastos, el comprobante del depósito y las llaves de la casa. En el centro de la mesa del comedor dejé también una nota más pequeña. Los nuevos propietarios tomarán posesión el 15 de este mes. Tienen 2 semanas para encontrar dónde vivir. El depósito está pagado por 3 meses. Úsenlos bien. PD. La lavadora necesita reparación. El tinaco tiene una fuga pequeña. La puerta del jardín se atora. Ahora es problema de ustedes arreglarlo. Cerré la casa y me dirigí a la puerta principal. En el umbral me detuve un momento. No por nostalgia, solo para asegurarme de que no olvidaba nada importante. No había nada más que llevar. Los recuerdos valiosos ya los tenía en mi corazón. Los dolorosos se quedaban ahí.
en esas paredes que habían sido testigos de mi desaparición gradual como persona. Cerré la puerta por última vez. Caminé hasta la esquina donde Irene me esperaba en su auto. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, como si hubiera estado cargando una piedra enorme y finalmente la dejé caer, respondí. Era exactamente así, ligera, libre, lista para lo que viniera después. El día de mi partida hacia Oaxaca amaneció despejado. Había elegido esa ciudad porque Irene conocía a alguien que me podía ayudar a instalarme. Era lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, pero no tan lejos que me sintiera perdida en el mundo. Estaba en casa de Irene, terminando de empacar mis últimas cosas en la maleta azul, cuando sonó el teléfono. «Es para ti», dijo Irene con una sonrisa misteriosa que no supe interpretar. «¿Hola? Señora Soledad, soy Carlos Mendoza, contador de mi amiga Irene. Me platicó su situación y quiero ofrecerle algo especial para su viaje». «No entiendo, señor Mendoza. Tengo un cliente que maneja una empresa de transportes ejecutivos. Cuando le conté sobre su valentía, sobre la decisión que tomó, insistió en regalarle el traslado al aeropuerto en uno de sus autos de lujo, como gesto de admiración por una mujer que tuvo el valor de defenderse. Señor Mendoza, realmente no es necesario. Por favor, permítanos hacer esto. En estos tiempos, pocas personas tienen el coraje de tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad. Mi cliente dice que es un honor contribuir a su nueva vida». Irene me arrebató el teléfono. «Sole, acepta. Te lo mereces». Una hora después, una limusina negra se detuvo silenciosamente frente a la casa de Irene. Era elegante sin ser ostentosa. Sobria pero claramente cara. El chofer bajó. Un hombre mayor, de uniforme impecable, que se dirigió hacia nosotras con una sonrisa profesional. «¿Señora Soledad Vargas?» «Sí. Es un honor poder llevarla al aeropuerto. Mi jefe me contó un poco de su historia. Dice que mujeres como usted son las que cambian el mundo. Por primera vez en 72 años, alguien había dicho que era un honor hacer algo para mí». Sentí un nudo en la garganta. «Gracias», susurré. El chofer tomó mi maleta azul con el mismo cuidado que si fuera equipaje de una ejecutiva importante. La colocó en la cajuela mientras me despedía de Irene. «Llámame cuando llegues», me dijo, abrazándome fuerte. «Y recuerda, ya no eres la mujer que se sacrifica por otros. Eres la mujer que se elige a sí misma. Gracias por todo, Irene, por creer en mí. Tú hiciste el trabajo difícil. Yo solo te recordé quién eras». Estaba a punto de subir a la limusina cuando escuché pasos apresurados en la banqueta. Pasos que conocía perfectamente. Me di vuelta. Rubén venía corriendo desde la esquina, la corbata floja, la camisa arrugada, el cabello completamente despeinado. Claramente había encontrado mi carta y había salido disparado de la oficina. Sus zapatos resonaban desesperadamente contra el pavimento. Se detuvo abruptamente a 3 metros de distancia cuando vio la limusina. Sus ojos se abrieron enormes. Su expresión pasó por varias etapas en segundos. Confusión total, sorpresa, incredulidad y finalmente, algo que no había visto en sus ojos en años. Miedo. Miedo real de perder algo importante. «¿Mamá?», dijo con voz quebrada, como si fuera un niño perdido. «¿A dónde vas?». «A vivir mi vida», respondí con calma, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. «Pero, ¿la casa? ¿Qué va a pasar con nosotros?». «Ya no es mi problema, ni tuyo tampoco, porque ya no es nuestra». «¿Cómo que no es nuestra? Es la casa de la familia». «Era mi casa. Ahora es de una familia que sí se valora mutuamente». Patricia apareció corriendo detrás de él, jadeando y con tacones que claramente no eran para correr. Cuando vio la limusina, su cara se descompuso completamente. «¿Qué carajo significa esto? ¿De dónde sacaste dinero para semejante ridiculez?». El chofer se irguió al escuchar el tono de Patricia. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas y puertas. La señora Martínez salió completamente de su casa, sin disimular su curiosidad. «No es ridiculez», dije calmadamente. «Es respeto, algo que ustedes nunca me dieron. Mamá, podemos hablarlo,
insistió Rubén, acercándose con las manos extendidas como si tratara de calmar a un animal herido. Lo que pasó el martes fue un malentendido. No quise decir esas cosas. Estaba estresado por el trabajo. Patricia está embarazada otra vez. Sí quisiste decir esas cosas, Rubén, y yo te escuché perfectamente, como escuché todo durante 3 años. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Los niños te necesitan. Ustedes decidieron que yo no era suficientemente familia para un crucero. Recuerdo perfectamente tus palabras. Solo la familia. Patricia se interpuso, furiosa. Esto es manipulación emocional, chantaje. ¿Dónde sacaste dinero que no nos pertenece? Esa frase fue el error más grande de Patricia, porque confirmó delante de todos los vecinos que ya estaban observando abiertamente exactamente lo que yo había escrito en mi carta. Para ella, yo no tenía derecho a mi propio dinero. El dinero es mío, dije firmemente, dirigiéndome a los vecinos tanto como a ellos. La casa era mía, y mi vida es mía. El joven del 47 asintió visiblemente. La señora Martínez murmuró algo que sonó como «ya era hora». «Mamá, por favor». Rubén se acercó más, con lágrimas reales en los ojos. «Los niños van a preguntar por ti. Yo te necesito. Me necesitabas cuando era conveniente. Ahora que decidí irme, descubrieron que me necesitaban para algo más que lavar ropa y cuidar niños. Es diferente. Yo siempre te he querido. No, Rubén, siempre me has necesitado. Hay diferencia. No entiendes. Sin la casa, sin tu ayuda, no vamos a poder... Exacto. Ahora vas a entender lo que significa mantener una familia sin ayuda de nadie, como yo lo hice durante 40 años. El chofer se acercó discretamente. «Señora, su vuelo sale en 2 horas». Asentí y caminé hacia la limusina. «No puedes irte así», gritó Patricia, perdiendo completamente la compostura. «Sin avisar, sin discutirlo, es egoísta». Me detuve y la miré directamente. «Como ustedes decidieron echarme sin discutirlo». «Eso fue diferente». «Sí, fue peor. Porque yo dediqué mi vida a ustedes y ustedes no pudieron dedicarme ni 5 minutos de respeto». Subí a la limusina. Los asientos de cuero eran suaves, el aire acondicionado perfecto, había agua fría y música instrumental suave. Se sentía como lo que era, respeto absoluto por una mujer que había tomado una decisión difícil pero correcta. Antes de cerrar la puerta, miré a Rubén una última vez. Estaba llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Patricia le gritaba, pero él no le respondía. Solo me miraba con desesperación. «Cuídense», dije simplemente, «y aprendan a cuidarse solos». La puerta se cerró. El auto arrancó tan suavemente que apenas lo sentí. Por el cristal trasero, vi cómo Rubén se quedó parado en medio de la calle, viendo alejarse a la madre que había dado por sentada durante 40 años. Patricia siguió gritándole, pero él parecía sordo. La señora Martínez se acercó y le puso una mano en el hombro. La vi decir algo que hizo que Rubén se echara a llorar más fuerte. Probablemente. «Era una mujer extraordinaria, tu madre, pero ya no era mi responsabilidad consolarlo». La limusina dobló la esquina y mi antigua vida desapareció para siempre. «¿Se siente bien, señora?», preguntó el chofer, viendo por el espejo retrovisor. «Me siento libre», respondí. Y por primera vez en décadas, esa palabra tenía significado real. El avión aterrizó en Oaxaca a las 4 de la tarde. Cuando salí del aeropuerto y respiré por primera vez el aire de esa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. El cielo era de un azul profundo que no había visto en años. Las montañas rodeaban la ciudad como brazos protectores. El aire olía a café, a flores, a tortillas recién hechas. Olía a vida. El taxi me llevó por calles empedradas llenas de colores. Casas pintadas de amarillo, rosa, verde agua. Mujeres con rebozos vendiendo flores. Niños corriendo entre los puestos del mercado. Todo se veía real, auténtico. La posada que Irene me había recomendado era pequeña pero acogedora. Casa de la abuela Rosa, se llamaba. La ironía me hizo sonreír.
Por primera vez en años, ser abuela no significaba obligaciones. Rosa, la dueña, era una mujer de 60 años con ojos brillantes y sonrisa fácil. ¿Primera vez en Oaxaca?, me preguntó mientras me mostraba el cuarto. Sí, vine a empezar de nuevo. Ah, dijo, como si esas palabras lo explicaran todo. Oaxaca es perfecta para eso. Aquí puedes ser quien quieras ser. Mi habitación era simple. Cama individual con colcha bordada, mesa pequeña junto a la ventana, baño privado. Desde la ventana se veían los techos de tejas rojas y, más lejos, las montañas. Esa primera noche dormí 10 horas seguidas, sin alarma, sin voces pidiendo desayuno, sin llanto de nietos que necesitaran atención, solo silencio y paz. Desperté sin saber qué hora era. No importaba. Por primera vez en décadas, mi tiempo era mío. Bajé a desayunar. Rosa me sirvió café de olla con canela, huevos rancheros, frijoles refritos. Come despacio, me dijo. Aquí no hay prisa. Después del desayuno, caminé por el centro histórico. Las calles estaban llenas de artesanos vendiendo su trabajo. Textiles, cerámicas, tallados en madera. Arte hecho con amor, con tiempo, con paciencia. En una librería pequeña compré un cuaderno nuevo. Páginas en blanco esperando ser llenadas. No con listas de pendientes para otros. Con mis propias ideas. Esa tarde, sentada en el zócalo bajo la sombra de los laureles, abrí el cuaderno y empecé a dibujar. Hacía más de 40 años que no dibujaba. Era algo que amaba a los 20, antes de convertirme solo en la madre de Rubén. Mi mano temblaba al principio, pero poco a poco las líneas empezaron a fluir. Dibujé las montañas, las flores del mercado, las caras arrugadas de las mujeres que vendían quesadillas. ¡Qué bonito!, dijo una voz a mis espaldas. Me di vuelta. Era una mujer de mi edad, cabello blanco recogido en chongo, vestido de manta bordado. Soy Carmen, se presentó. ¿Eres artista? No, bueno, dibujaba cuando era joven. El arte nunca se olvida, solo se duerme. Carmen me invitó a tomar café. Me platicó que había llegado a Oaxaca 5 años antes, después de divorciarse de un marido que la había hecho invisible durante 30 años. Aquí aprendí a bordar de nuevo, me contó. No para vender necesariamente, para mi alma. ¿Dónde aprendiste? En el taller de Doña Esperanza. ¿Te interesa? Al día siguiente fui al taller de bordado artístico de Doña Esperanza, un local pequeño lleno de hilos de colores, bastidores, telas hermosas. 5 mujeres trabajaban en silencio concentrado. ¿Vienes a aprender o a recordar?, me preguntó Doña Esperanza, una mujer menuda de ojos inteligentes. A recordar, creo. Me senté entre las otras mujeres. Carmen, que ya era mi amiga. Lilia, de 50 años, que había venido a Oaxaca después de que sus hijos crecieran. María, de 65, que había enviudado y decidió vivir para ella por primera vez. Elena, de 70, que había dejado a una familia que no la valoraba. Todas teníamos historias similares. Mujeres que habíamos desaparecido para que otros brillaran. Mujeres que habíamos llegado a Oaxaca a encontrarnos otra vez. ¿Cómo te llamas?, me preguntó Lilia. Sole. ¡Qué nombre tan bonito! Aquí todas usamos nuestros nombres reales. Nada de la mamá de, la esposa de, la abuela de. Solo nuestros nombres. Era la primera vez en años que alguien me conocía solo como Sole. Empecé a ir al taller todas las mañanas. Mis manos recordaron los movimientos, el hilo deslizándose por la tela, los colores combinándose en patrones hermosos. Pero ahora bordaba para mí, para mi placer, para mi alma. Después de un mes, Doña Esperanza me sugirió que vendiera algunos de mis trabajos en la feria artesanal de los sábados. ¿Vender? No sé. ¿Por qué no? Es tu trabajo, tu talento. ¿Por qué no puede ser también tu sustento? El primer sábado llevé 3 manteles bordados. Se vendieron en 2 horas. Las personas se detenían, tocaban la tela, admiraban los detalles. ¡Qué trabajo tan fino! ¡Cuánta paciencia! Es hermoso. Sentí un orgullo que no había experimentado en décadas. Orgullo por algo que había hecho yo, para mí, con mi talento.
Las mañanas se volvieron diferentes. Despertaba con ganas, desayunaba despacio, saboreando el café. Caminaba al taller silbando, bordaba con música de fondo, almorzaba con mis nuevas amigas. Por primera vez en mi vida adulta, comía alegría en la mañana. No obligación. ¿Quieres venir con nosotras al cine? Me invitó Carmen un martes. En el pasado habría dicho automáticamente: no puedo, tengo que cuidar a los nietos. Aquí dije: me encantaría. ¿Quieres ir a la clase de yoga?, me preguntó Lilia. ¿Puedes ayudarme a elegir telas para mi próximo bordado?, me pidió María. A todo decía que sí, porque quería, porque me daba gusto, porque finalmente podía elegir. También aprendí a decir que no sin culpa. Cuando el señor de la farmacia me invitó a cenar y no me interesó. Cuando una turista quiso que le vendiera un bordado a precio de ganga. Cuando alguien me pidió que bordara algo que no me gustaba. No, gracias. Así de simple, sin explicaciones largas, sin disculpas. Había estado en Oaxaca 2 meses cuando decidí mandar un mensaje a Rubén, solo uno, para que supiera que estaba viva. Estoy bien. 2 palabras. Nada más. No pregunté cómo estaban los nietos. No pregunté si había encontrado casa. No pregunté si me extrañaban, porque ya no era mi responsabilidad preocuparme por eso. Rubén contestó inmediatamente: «Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Los niños te extrañan. Patricia está arrepentida. Todo está muy mal sin ti». Leí el mensaje y lo borré sin contestar. Carmen me encontró en la plaza, con el teléfono en la mano. ¿Todo bien? Mi hijo quiere que regrese. ¿Y tú qué quieres? Miré alrededor, las montañas, el cielo azul, mis amigas, mi nueva vida. Yo quiero quedarme aquí, donde soy Sole, solo Sole. Entonces ya tienes tu respuesta. Esa noche dormí tranquila, no porque hubiera resuelto el conflicto con Rubén, sino porque finalmente había encontrado la paz conmigo misma. Rubén regresó del trabajo el día que yo partí a Oaxaca, esperando encontrar la cena lista, como siempre. En lugar de eso, encontró una casa vacía y una carta que cambiaría su vida para siempre. Patricia estaba en casa de su madre con los niños. «Para darle espacio a tu mamá para que reflexione», había dicho, como si yo fuera una adolescente castigada. Rubén encontró mi carta en la mesa del comedor. La leyó una vez rápidamente, sin entender. La leyó una segunda vez, más despacio. A la tercera lectura, se sentó pesadamente en la silla. La casa vendida, sus cosas en un depósito, su madre desaparecida, su mundo destruido. Llamó a Patricia, desesperado. «Ven ahora. Pasó algo terrible». Patricia llegó corriendo con los niños, esperando encontrar a su suegra enferma o accidentada. No esperaba encontrar a su esposo llorando sobre una carta y un montón de recibos. «¿Qué pasó?», preguntó Patricia. «Vendió la casa», susurró Rubén. «Mi mamá vendió la casa». «¿Cómo que vendió la casa? No puede hacer eso». «Sí puede, era suya». Patricia leyó la carta. Su cara se puso roja, después pálida. «Esto es imposible. Vamos a demandada». Fueron inmediatamente con un abogado. El licenciado Herrera los escuchó pacientemente. Revisó los documentos. «No hay caso», dictaminó. La señora era la única propietaria legal. Tenía derecho absoluto a vender cuando quisiera. «Pero vivíamos ahí. Teníamos derechos como inquilinos». «¿Pagaban renta?». «No, pero...». «Entonces no eran inquilinos, eran huéspedes. Y los huéspedes pueden ser desalojados cuando el propietario lo decida. Es nuestra familia. Mi suegra no puede hacer esto. Su suegra puede hacer exactamente esto». Y lo hizo. Salieron del despacho en estado de shock. La realidad comenzaba a golpearlos. No tenían casa. No tenían dónde vivir. «Esto es culpa tuya», le gritó Patricia a Rubén en el auto. «No supiste controlar a tu madre». «¿Controlar? Era mi mamá, no mi empleada». «Exacto. Era tu mamá, y las madres no abandonan a sus hijos». Pero la mamá ya se había ido, y los había dejado solos con las consecuencias de sus actos. Tuvieron que buscar apartamento de emergencia. Lo único que encontraron en su presupuesto fue un lugar pequeño en una colonia lejana. 2 recámaras,
una sala minúscula, sin jardín. Los niños lloraron al dejar la casa donde habían crecido. ¿Por qué la abuela nos quitó nuestra casa?, preguntaba Diego. ¿Cuándo va a volver?, lloraba Ana. Patricia empezó a culpar a Rubén por todo. Si hubieras hablado con más cuidado, si hubieras valorado lo que ella hacía, si hubieras puesto límites a mis quejas. Las peleas se volvieron constantes. Patricia furiosa porque había perdido la comodidad. Rubén devastado porque había perdido a su madre. «Tu mamá está loca», gritaba Patricia. «Abandonar a su familia por un berrinche». «No fue un berrinche», admitió Rubén una noche. Fue después de años de tratarla mal. «No la tratábamos mal, la cuidábamos». ¿La cuidábamos? Patricia, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo se sentía? Esa no era mi obligación. Pero sí era su obligación cuidar nuestros hijos, cocinar nuestra comida, lavar nuestra ropa. Patricia se quedó callada. Por primera vez no tenía respuesta. Los nietos preguntaban constantemente por mí. ¿Dónde está la abuela Sole? ¿Por qué no viene a jugar con nosotros? ¿Ya no nos quiere? Rubén no sabía qué contestar. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su abuela se había ido porque ellos la habían tratado como empleada doméstica? Sin mi ayuda, la vida se volvió imposiblemente difícil. Patricia tenía que levantarse temprano para preparar desayunos. Rubén tenía que recoger a los niños de la escuela. Las tardes se llenaron de tareas domésticas que antes yo resolvía invisiblemente. «No tengo tiempo para nada», se quejaba Patricia. «Trabajo todo el día». «Ahora entiendes lo que hacía mi mamá», murmuró Rubén. «Tu mamá no trabajaba fuera de casa». «No, trabajaba dentro de casa, para nosotros, gratis». La ausencia se sentía en todo, en los desayunos quemados, en la ropa sin planchar, en los niños que llegaban tarde a la escuela, en las noches sin cena preparada. «Me equivoqué», admitió Rubén una noche, sentado en la oscuridad de su nueva sala pequeña. «¿Qué dijiste?» «Dije que me equivoqué, con mi mamá, contigo, con todo». Patricia guardó silencio. La vida sin mí era objetivamente más difícil, más cara, más complicada, más solitaria. Por insistencia de su amigo Jorge, Rubén empezó terapia psicológica. «Cuénteme sobre su relación con su madre», le dijo la terapeuta. Rubén empezó a hablar, y mientras hablaba, empezó a ver los patrones, la explotación, la manera en que había tomado por sentado cada sacrificio. ¿Alguna vez le dijo gracias por algo específico? Rubén pensó. Supongo que daba por hecho que lo sabía. ¿Alguna vez le preguntó qué necesitaba ella? No. Siempre pensé que las madres no necesitan nada más que ver felices a sus hijos. ¿Usted cree eso de su esposa? ¿Que no necesita nada más que ver felices a sus hijos? No, claro que no. Patricia tiene sus necesidades, sus gustos. ¿Por qué su madre sería diferente? Esa pregunta lo devastó, porque no tenía respuesta lógica. Había tratado a su madre como si fuera una función, no una persona. «Quiero buscarla», le dijo a Patricia esa noche. ¿Para qué? Para pedirle perdón, para tratar de arreglar las cosas. ¿Y si no quiere volver? Rubén pensó en esa posibilidad, en los ojos cansados de su madre, en los años de silencio que ahora entendía. Entonces la respeto, pero necesito intentarlo, no por interés, no para recuperar la comodidad perdida, sino porque finalmente entendía que había perdido a la persona más importante de su vida. Y tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde para recuperarla. 3 meses después de mi partida, estaba en mi puesto de la feria artesanal cuando vi una figura familiar caminando entre los puestos. Alto, cabello oscuro con algunas canas nuevas, camiseta blanca y jeans. Rubén. Mi corazón se aceleró, pero no de alegría, de nervios. ¿Qué quería? ¿Venía a suplicar que regresara? ¿A reclamarme por la venta de la casa? Cuando me vio, se detuvo completamente. Nos miramos durante varios segundos. Él se veía más delgado, más cansado, los ojos enrojecidos. Caminó lentamente hacia mi puesto. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Sole», lo corregí automáticamente. «Aquí me llamo Sole».
Se quedó parado ahí, mirando mis bordados extendidos sobre la mesa. Manteles, rebozos, blusas con flores bordadas a mano. Todo colorido, vibrante, lleno de vida. «Están hermosos», murmuró. No recordaba que fueras tan talentosa. Siempre lo fui. Ustedes nunca se fijaron. Rubén empezó a llorar. Ahí parado, entre turistas y artesanos, se echó a llorar como un niño. Varios compradores se alejaron incómodos. Yo permanecí sentada, calmada. Ya no corrí a consolarlo como habría hecho antes. Ya no sentí la urgencia de arreglar su dolor. «¿Podemos hablar?», preguntó entre sollozos. «Estamos hablando. En privado, por favor». Miré a Carmen, que estaba en el puesto de al lado vendiendo cerámicas. Ella asintió. «Yo cuido tu puesto». Caminamos hasta una banca bajo los laureles del zócalo. Rubén se sentó a mi lado, pero mantuvo distancia, respetuosa. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», empezó. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada». «No lo tienes». Me equivoqué, en todo. Fui egoísta, manipulador, cobarde. Esperé. No lo interrumpí. No le facilité las cosas. Tenía miedo de Patricia. Miedo de sus enojos, de sus amenazas. Era más fácil pedirte a ti que cedieras que enfrentarla a ella. Ajá. Y me acostumbré a que tú resolvieras todo, a que tú sacrificaras todo, como si fuera tu obligación natural. ¿Y? Y no te escuché por años. Cuando te quejabas, pensaba que exagerabas. Cuando pedías descanso, pensaba que eras dramática. Porque yo nunca hablé realmente, admití. Nunca dije las cosas claras. Siempre esperé que ustedes adivinaran. Pero yo debí haber preguntado. Debí haber visto. Sí, debiste. Rubén se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedes perdonarme? No lo sé. La honestidad de mi respuesta lo sorprendió. Esperaba el perdón automático de siempre. La madre que siempre entendía, siempre perdonaba. Necesito tiempo, continué. Necesito ver que realmente entiendes, que no es solo culpa porque las cosas se pusieron difíciles. Lo entiendo, o estoy empezando a entender. ¿Cómo están los niños? Confundidos, tristes. Preguntan por ti todos los días. Sentí una punzada en el pecho. Extrañaba a mis nietos, pero ya no era mi responsabilidad resolver su tristeza. ¿Y Patricia? Furiosa. Dice que tú nos abandonaste. ¿Tú qué dices? Rubén pensó cuidadosamente. Digo que nosotros te echamos primero. Esa respuesta me sorprendió gratamente. Por primera vez, Rubén veía la situación claramente. ¿Quieres que regrese?, pregunté directamente. Sí, pero no como antes. ¿Cómo entonces? Como mi mamá, no como la empleada de la familia. Caminamos por las calles empedradas del centro histórico. Pasamos por el mercado, por las iglesias coloniales, por los talleres de artesanos. Hablamos como no habíamos hablado nunca, como dos adultos iguales. Le conté sobre mi nueva vida, mis amigas, mis bordados, mi independencia. Él me contó sobre la terapia, sobre lo difícil que era manejar la casa sin mí, sobre las peleas constantes con Patricia. ¿Entiendes por qué me fui?, le pregunté cuando el sol empezaba a bajar. Sí, y entiendo por qué no quieres regresar. No dije que no quiero regresar. ¿Qué dices entonces? Digo que si regreso será diferente, completamente diferente. Por primera vez en la conversación, Rubén sonrió. ¿Qué necesitas que cambie? Era la primera vez en 40 años que me preguntaba qué necesitaba yo. Empezamos a negociar, como adultos, como iguales. Rubén aceptó todo sin discutir. Respetó cada condición que puse. Me di cuenta de que sí había espacio para una relación, pero en mis términos, a mi ritmo, con mis reglas. Después de 5 semanas de conversaciones telefónicas y 3 visitas más de Rubén a Oaxaca, tomé una decisión. Regresaría a la Ciudad de México, pero no a la vida de antes. Encontré un departamento pequeño pero luminoso en la colonia Roma Norte. Un lugar moderno, con balcón lleno de plantas, cerca del mercado y de varios talleres de arte. No era para estar cerca de Rubén, era porque me gustaba la zona. Empaqué mis pertenencias de Oaxaca, mi máquina de coser nueva,
mis hilos de colores, mis bordados terminados, mis cuadernos de dibujo. Llevaba mi nueva identidad conmigo. Carmen y las demás vinieron a despedirme. ¿Segura que quieres volver? No vuelvo, les dije. Voy hacia adelante, con límites claros. El primer domingo en mi nuevo departamento, Rubén vino a visitarme. Solo. Patricia se había negado a acompañarlo. No pienso suplicarle a tu madre, había dicho. Tu departamento está hermoso, dijo Rubén, mirando mis bordados enmarcados en las paredes. Gracias. ¿Puedo venir a verte los domingos? Si quieres, pero no esperes comida preparada. No espero nada, solo conversar. Establecimos reglas claras. Yo visitaría a los nietos una vez por semana, 2 horas máximo. No cuidaría niños enfermos. No resolvería emergencias financieras. No cocinaría para reuniones familiares. ¿Y si los niños me piden que me quede más tiempo? Les explicas que la abuela Sole tiene su propia vida ahora. Rubén aceptó todo. Patricia tardó meses en aceptarlo, pero eventualmente lo hizo cuando se dio cuenta de que la alternativa era no verme nunca. Insistí en que fueran a terapia familiar. Si quieren una relación conmigo, necesitan entender qué estuvo mal. Las primeras sesiones fueron difíciles. Patricia culpando, Rubén justificando, los niños confundidos. Pero poco a poco empezaron a entender. Lamento haberte hecho sentir invisible, me dijo Patricia en una sesión. No sonó completamente sincera, pero era un comienzo. Yo ya no buscaba su aprobación. Ya no necesitaba que entendieran completamente. Solo necesitaba respeto. Mi nueva vida era mía. Tenía mis horarios, mis proyectos, mis amigas, participé en exposiciones de bordado, gané premios, vendí mis trabajos a turistas y coleccionistas. ¿Te sientes sola?, me preguntó Rubén un domingo. Me siento libre, le respondí. No es lo mismo. Mi grupo de amigas de Oaxaca se convirtió en mi tribu. Nos visitábamos, viajábamos juntas, creábamos arte juntas, mujeres que me conocían como Sole, no como la madre de alguien. Una tarde, bordando en mi balcón mientras el sol se ponía, reflexioné sobre mi transformación. No había recuperado a mi familia. Me había recuperado a mí misma. Amar no es desaparecer. Ser madre no es ser esclava emocional. Cuidar no es ser usada. La edad no es una sentencia, es un renacimiento. A veces la soledad salva. Y vivir para una misma es un acto de coraje. Mis manos seguían bordando, creando algo nuevo, algo hermoso, algo mío. La luz dorada entraba por las ventanas de mi departamento, iluminando mi nueva vida. Una vida donde yo era la protagonista de mi propia historia. Por fin. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.